Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Y vienen a hacerme compañía, menos mal porque me sentía bastante sola, a pesar de la compañía acá del equipo de Buena Costumbre, de Joaquín y Daniel. Estarán con nosotros para conversar de contingencia política nacional, la abogada Paz Charpentier. Muy buenos días, Paz. Hola, muy buenos días, María José, y también quiero saludar a todas las personas que están escuchando a través de esta radio y también aquí mi contertulio. A Javier Sandoval, consejero regional de la región del Biobío, también muy buenos días, darte la bienvenida a nombre de todo el equipo de Buena Costumbre, a nombre también de Álvaro Migueles, que debe estar ahí en alguna parte del mundo pasando los chanchos. Hola, buenos días María José, buenos días María Paz, un agrado compartir con ustedes y saludos también a Álvaro. Saludos también para él, efectivamente. Y bueno, la zona norte, así ya lo he mencionado en varias oportunidades en el programa del día de hoy, está en una grave crisis migratoria y de seguridad. Se ha establecido que ya para el día de mañana los estados de excepción comenzarán a regir en la zona de Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa, debido a esta ya 5 horas de reunión que tuvo el ministro Delgado con los 17 líderes de diversos gremios, donde se abordó la situación migratoria y el paro que mantenían los camioneros y algunos todavía mantienen por esta crisis de seguridad. Ahora este anuncio abre un flanco importante, y aquí es donde quiero llegar, para el nuevo futuro presidente Gabriel Boric, que siempre en su discurso se ha opuesto por usar las Fuerzas Armadas para poder resolver este tipo de problemas. Se aleja bastante del enfoque de seguridad en cuanto a políticas públicas, en cuanto a su función, la que ha tenido a lo largo de su carrera política en el Congreso. ¿Qué es a su juicio lo que debiese hacer? Porque si este estado de excepción se prorroga por 15 días más, le va a tocar al presidente electo promoverlo o generar ahí los obstáculos para que la opinión pública no lo exija, no lo siga exigiendo. Paz, empecemos contigo. Y bueno, esta crisis que lamentablemente está sucediendo en el norte de nuestro país viene hace ya harto rato, ¿verdad? Sí, claro. Hemos visto también las manifestaciones destinadas a promover una mayor seguridad en el lugar, y la verdad es que esto es otra patita de esta misma crisis. Yo quiero recordar aquí a través de esta radio también a Byron Castillo, que fue asaltado y posteriormente asesinado, un joven de 25 años que hace 2 días se había enterado que iba a ser papá, y que producto de la inseguridad que está sucediendo, que existe en el norte de nuestro país, la verdad es que él no va a poder conocer a su hijo, y vamos a tener a un niño que no va a tener a su papá debiendo estarlo, y eso es dramático. En ese contexto, la verdad es que me parece que las herramientas constitucionales, como lo es el estado de excepción destinado a controlar una situación que ya está completamente fuera de control, creo que es una herramienta constitucional que debe ser utilizada. Lamentablemente no debe ser abusada de ella, en el sentido de que debe necesariamente ser un mecanismo de última ratio, y por lo tanto yo espero que esta medida logre atenuar lo que está sucediendo allí, controlar de alguna manera lo que está pasando, y claro, sin duda representa una gran dificultad para el próximo gobierno, pero lo que yo creo que el próximo gobierno no debe hacer es decir que directamente no va a utilizar las herramientas constitucionales que tiene dentro de lo que le asegura la Constitución y el Estado de Derecho para poder garantizar el orden público, que no es sino, María José, el único y originario objetivo de existencia del Estado. Claro. Y la verdad es que no tenemos que negarnos a, de alguna manera, utilizar estas herramientas que están dadas por nuestro ordenamiento jurídico. Yo sé, tengo claridad absoluta que para el próximo gobierno no fue durante la campaña, ni ha sido durante su historia una prioridad desde que ha votado a favor, o más bien, perdón, tiene una posición a favor de la liberación de los detenidos del estallido, votó en contra de innumerables normativas que están destinadas a garantizar o asegurar o propender a una mayor seguridad en contra. También hemos visto que tiene el presidente electo una actitud más abierta respecto a la inmigración desregulada de alguna manera,
sin perjuicio de que hemos visto algunos cambios últimamente, tampoco fue uno de sus ejes fundamentales de campaña en los temas de seguridad, pero sin embargo la realidad se ha impuesto y nos hemos dado cuenta que son temáticas de las más relevantes que tiene nuestro país. Y en ese contexto yo de verdad le pediría con humildad al próximo gobierno a que no se niegue a utilizar las herramientas que tiene el Estado de Derecho para garantizar el orden público, que es, como dije, el objetivo originario de existencia del Estado, estimada María José. Así es, y bueno, el uso de un llamado, ¿verdad?, a la realidad. A veces estas herramientas también se usan con fines no solamente técnicos donde priman la realidad, sino que también ideológicos, y también esa es una realidad que no hay que desconocer. Eso no necesariamente tiene que ser algo bueno o algo malo. Ahora que existan estados de excepción constitucional, que hayan existido a raíz del estallido social, que exista hoy en día un estado de excepción vigente en nuestro país en la zona sur, y ahora en la zona norte también, es una clara señal de ingobernabilidad. ¿Qué piensas al respecto de eso, Javier? Creo que es un reflejo del fracaso que ha tenido este gobierno, que en la práctica no gobierna. Tenemos una situación acá, como en el oeste norteamericano, donde pareciera que el Estado no tiene herramientas o no sabe usarlas. Hay muchas cosas de las cuales hacerse cargo y que han ido generando esta situación. Y hoy día se recurre a un formato que también ha demostrado ser absolutamente insuficiente para enfrentar los problemas. Entonces, cuando hacemos esas simplificaciones o restricciones de el problema que significa social, la crisis migratoria que está hoy día afectando a Chile, que nos tiene también con, pareciera que ya 1,5 millones aproximadamente de migrantes, con estados de excepción, es dar cuenta, digamos, de las limitaciones del enfoque. En este caso yo creo que se requieren otras medidas. Hay que efectivamente usar las herramientas, y se tienen más herramientas que una para enfrentar estas problemáticas, y a veces lo que pareciera es que, sobre todo desde el gobierno, desde la derecha, el interés está puesto en el problema que va a tener o que se pretende y se está en la práctica heredando al nuevo gobierno, más que realmente resolver la situación que se está viviendo. Por ejemplo, hay problemas sanitarios gravísimos, hay problemas de falta de recursos, de falta de personal para poder fiscalizar el ingreso de personas indocumentadas. Están los problemas de recursos y coordinación con los municipios, que hemos hablado aquí mismo en el programa, y de lo cual se quejan permanentemente los alcaldes, como se recordó, no solamente en el norte, sino en la zona de Iquique, en Colchane particularmente. Entonces, creo que existen otras formas innovadoras, incluso de utilizar a los militares, que no sea necesariamente con los fusiles en las manos, ¿verdad? Haciendo, por un lado, contribución a que haya mayores soportes en los pasos fronterizos, y por otro lado también atendiendo las problemáticas asociadas al fenómeno de la migración. Y de fondo, un problema estructural que afecta tanto a migrantes como a compatriotas, y que son los problemas de empleo y los problemas de vivienda. Problemas estructurales que al no existir respuesta, evidentemente que se encuentran con eso quienes llegan a este país, que por lo demás llegan con una propaganda detrás, con un incentivo del cual es responsable el propio gobierno, de haberles dicho que hay trabajo cuando no lo hay, y tenerlos hoy día en carpa y en condiciones sanitarias de vulnerabilidad extrema, habiéndoles ofrecido, hospitalidad. ¿Cómo ves tú, Paz, este enfoque meramente de seguridad que el gobierno ha tratado este problema? Ahora se puede entender que como llegó tarde, ¿verdad?, no queda otra de tomar medidas rápidas también, como son, por ejemplo, el estado de excepción. ¿Y cómo ves la efectividad del estado de excepción? Hay quienes más extremos, ¿verdad?, y más radicales en su opinión, dicen que los estados de excepción debiesen declararse inconstitucional porque son una grave restricción también para las libertades individuales
individuales en plena democracia. Y también, como antes señalaba, el problema de la gobernabilidad, es decir, tenemos un gobierno que es incapaz de hacer cumplir el Estado de Derecho en varios puntos de nuestro país. Eso es sumamente grave. Eso yo no sé si va a ser revertible solamente por un cambio de gobierno. Yo creo que eso es mucho más profundo, la crisis que vive nuestro país, más allá de que exista un gobierno, aunque sea de otro color político. Mira, justamente aquí Javier citaba como ejemplo a compararnos estas típicas películas del oeste norteamericano. Y la verdad es que si uno mira la realidad en materia de orden público y seguridad en los Estados Unidos es bastante más drástica, no solo en temas de seguridad y en la forma que tienen las policías y de enfrentar los delitos, ¿verdad? Y evitar estos delitos, sino que también mucho más drástico en temas de migración. Y esto no solamente de Donald Trump, sino que también Biden, ¿verdad? Hemos visto como Kamala Harris en sus primeros viajes fuera de Estados Unidos fue bastante drástica en decirle a los migrantes que directamente no entraran, que no fueran a Estados Unidos. Eso solamente para ver cómo Javier ejemplifica hacia dónde tal vez deberíamos enfocarnos, a dónde deberíamos caminar en temas de orden y seguridad. Segundo, también aquí a Javier quiero decirle lo siguiente, yo creo que tiene que comenzar, o yo le sugiero a su sector a comenzar a cambiar la posición, porque habitualmente vemos cómo durante los últimos 4 años han señalado, no, el enfoque es incorrecto, lo que se está haciendo está mal, pero uno ve poca propuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque entonces en temas de seguridad y orden público y en temas migratorios que debería tener este gobierno, el mes que le queda de gobierno y el próximo gobierno? Entonces vamos cambiando un poco la posición y vamos entonces proponiendo y explicando a la ciudadanía cuál es el enfoque de seguridad que tendrá el próximo gobierno, porque la verdad es que no tienen ningún plan, no tienen absolutamente ningún plan, o sea, tanto es así que en el primer programa de gobierno presentado por Gabriel Boric ni siquiera tenía como ítem el tema de seguridad. Y por último, también quiero, solamente lo que tú señalabas, ¿verdad, María José? Porque siendo bastante sincero, nosotros tenemos una ley vigente aprobada durante este gobierno que permite expulsar a las personas que ingresan a Chile no por la puerta, sino que por la ventana. Y yo debo recordarles aquí que el presidente electo incluso recurrió en contra de esta normativa que tenía por objetivo de alguna manera administrar la realidad que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Es cierto, tenemos una realidad en materia de orden, seguridad y lamentablemente una realidad migratoria que está completamente fuera de control. Sin embargo, lo cierto es que este gobierno tiene actualmente vigente una normativa que se aprobó en el Congreso en virtud de la gestión de este gobierno y que permite actualmente expulsar a las personas que entran por la ventana y no por la puerta. Normativa que fue votada en contra por el presidente electo, digamos, ¿ah? O sea, digamos, lo llevó incluso al Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que aquí realmente cabe en esta oportunidad el estado de excepción, me parece a mí, y estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que el estado de excepción no es una solución a este problema, pero la verdad es que sí es una herramienta para poder contener un nivel de crisis como el que nos encontramos, y por cierto que no estoy de acuerdo en que sea la primera iniciativa, todo lo contrario, desde mi perspectiva, y esa es la posición que tenemos quienes defendemos las ideas de la libertad, es que mientras menos Estado exista es mejor, de manera que imagínate, tan consciente estoy de la crisis que ocurre allí, es que estoy a favor de un estado de excepción restrictivo de medidas de la libertad, de movilización, ¿verdad? Incluso toques de queda y otras, digamos, herramientas o implicancias que tiene estar vigente este estado de excepción. De manera que sí, espero que sea un tiempo acotado. Si no es un tiempo acotado, habrá que ver cuáles son las razones que motivan una extensión. Sin embargo, creo que es una medida urgente y tenemos que ver entonces de qué manera vamos logrando controlar esta situación con la nueva normativa vigente en materia, por ejemplo, de migración. Claro, no tiene que ser la primera medida ni la única, el estado de excepción. Y para quienes también hay poca transparencia también en cuanto a la ejecución de los mismos y cuál es la efectividad justamente del estado de excepción. Por ejemplo, tuvimos un estado de excepción el más largo en nuestra democracia durante la pandemia y también muchas personas criticaban por qué, cuáles eran los factores que determinaban, por ejemplo, los horarios de las cuarentenas, ¿ya? Las restricciones a la movilidad, las restricciones a las libertades individuales. Entonces, yo creo que ocupar estas herramientas es una situación delicada y
y a mi juicio ha sido muy fácil ocuparlas para el gobierno de Sebastián Piñera, lo que claramente, son observadores de la realidad, pero también han sido incapaces para poder observar con antelación los problemas, ¿verdad? Y por eso se genera también la utilización de estas herramientas que, como dice Paz, son de extrema urgencia y que no debiese ser tan sencillos así como así ocuparlas por cualquier motivo. Y también esto yo creo que tiene mucha relación con la capacidad de bloqueo que tienen los camioneros, ¿verdad? Quizás el gobierno se hubiese demorado un poquito más en establecer estado de excepción si no fuese por este extremo paro de camioneros que generó muchas externalidades negativas en la zona norte del país. Para muchas personas obviamente apoyan esta movilización a raíz de la muerte de Byron Castillo, ¿verdad? Como lo recordaba Paz, un hombre de 25 años que recién iba a ser padre y que es obviamente asesinado por esta supuesta riña que existe con migrantes. Por lo tanto, se está generando aquí también una situación con la migración que, como señalaba un auditor venezolano, es una situación particular, minoritaria, pero que generalmente es afectada por, o afecta más bien a los migrantes que ya viven en nuestro país, generando también estigmas que no son muchas veces los más adecuados. Lo cierto sí es que existe un desorden, que existen migrantes que existen por zonas no habilitadas, y esa es la poca capacidad institucional y administrativa que ha tenido el Estado. Y Javier, también para ir cerrando, hay, como lo señalaba... Solo una pequeña cosita que precisar, es que no fue una riña, o sea, el Byron fue asaltado y posteriormente asesinado. O sea, no es que haya él estado en una riña callejera o de ese estilo, solo para precisar, estimada María José. Perfecto. Y la situación internacional, uno puede hacer aquí análisis de política comparada. En Estados Unidos la cantidad de migrantes es mucho mayor. En el caso de Alemania, por ejemplo, sí se establecen cuotas mucho mayores para poder recibir a migrantes. Esto sí siempre habla de una acción coordinada, sobre todo cuando se habla de la Unión Europea. Hay países menos proclives a aceptar migrantes, pero hay una coordinación también internacional, y eso es lo que siempre le ha faltado también a Latinoamérica, no solamente en situaciones de migración, sino que también en otras temáticas relevantes. Ahí hay una falta de gobernanza en Latinoamérica que se ha teñido lamentablemente por colores políticos más que por una realidad objetiva que viven en nuestras personas y su calidad de vida en nuestro continente. Javier. Sí, creo que hay que revisar otras iniciativas, otras fórmulas que puedan contribuir de mejor manera a controlar este tema, porque finalmente el gobierno ha ido retrocediendo a un punto que pareciera que ya entregó las fronteras, ¿verdad? Hay una incapacidad de ejercer control migratorio coordinado, no solo coordinado, como tú señalas, con el tema internacional, ¿verdad?, con otros estados, sino que con sus propios gobiernos locales, cuestión que ha sido denunciada y que no se entiende por qué este gobierno funciona de una forma tan descoordinada entre las estructuras que tiene institucionales y por lo tanto también entre las distintas herramientas. Entonces echa mano al formato más expedito, más efectista, pero que una vez más no se hace cargo del problema de fondo, porque incluso el problema de la delincuencia es un aspecto, y dentro del problema de la seguridad, que a su vez también es un aspecto relacionado con la crisis migratoria. Los militares pueden contribuir de muchas otras formas, tanto en el control fronterizo como en llevar adelante programas que permitan una real integración e incorporación de quienes están. Porque partamos de la base, no todos los migrantes son delincuentes, y se va construyendo también esa rivalidad, digamos, entre pueblos, entre segmentos pobres de nuestros pueblos, y todo el problema de fondo que está abajo también y que exacerba esta rivalidad no es abordado, porque realmente no es el interés. Entonces decimos, háganse cargo políticamente de dar la cara frente al tema y también de encontrar soluciones que apunten realmente a solucionar los problemas de fondo. Yo quiero dar un saludo también a los migrantes, a las migrantes que contribuyen socialmente y que son la mayoría, y esperamos que los gobiernos acompañen este problema, y esperamos también que a futuro el nuevo gobierno tenga mayor creatividad al momento de entregar las respuestas que el Estado tiene el deber de entregar.
Claro, y de prever las crisis. Yo creo que esa es la función de todo gobierno y espero que sea la función del gobierno entrante, ¿verdad? Que no llegue tarde a estas situaciones explosivas y que también contraponen a los pueblos, como dice Javier, a migrantes contra chilenos. ¿Será posible, Paz, que los sectores políticos concuerden sí, que permitir a migrantes en nuestro país, pero de una forma donde se incluya a los migrantes, ¿verdad? No solamente que entren y que solamente por sus propios medios, ¿verdad?, sobrevivan, porque eso es lo que hacen los migrantes cuando ingresan a nuestro país, sobreviven. Entonces, habrá un acuerdo político para decir, ok, vamos a ingresar al año tanta cantidad de migrantes, aunque sea tal vez una medida impopular para algunos países, pero hay que enfrentar la realidad. Si están ingresando a nuestro país, que ingresen, pero con algunas condiciones, como por ejemplo, que no tengan antecedentes delictuales. Yo creo que sería la primera condición, ¿o no? La verdad, María José, es que esa normativa está vigente, digamos. Uh-huh. Tenemos una normativa que, entre otras cosas, exige que las personas que ingresen por la puerta a nuestro país no deben contar con antecedentes penales. Y eso es el desde, ¿verdad? Porque la verdad es que yo estoy de acuerdo en un punto súper relevante que señaló Javier aquí, y es que hay miles de migrantes que vienen a contribuir a este país, que por lo demás somos un país, aunque ustedes o las personas que nos están escuchando de repente cueste creerlo, que necesitamos más personas, necesitamos más gente. Tenemos un territorio que es vasto y en donde realmente se puede y existen miles y miles de oportunidades. Nosotros tenemos muchas experiencias migratorias en el pasado súper positivas que han contribuido enormemente a nuestro país, de manera que nosotros sí recibimos adecuadamente a los extranjeros. Pero la verdad es que cuando existe desorden, cuando no hay una administración adecuada del ingreso de las personas a nuestro país, que sean personas realmente que vienen a contribuir, a cumplir con la ley, a aportar, la verdad es que termina siendo contraproducente, porque genera en la propia población un sentimiento de animadversión respecto a este fenómeno, que es lo que estamos actualmente viendo en el norte de nuestro país. Nosotros somos un país que recibe con los brazos abiertos a las personas. Sin embargo, cuando esto se sale de control, es imposible que el instinto más humano, digamos, nazca y que entonces veamos con malos ojos este tipo de fenómenos. Pero sin embargo hemos tenido muy buenas experiencias con los migrantes y yo espero que esta situación realmente, y de corazón lo digo, logremos manejarla para que las personas que ingresen a nuestro país sean quienes vienen a contribuir, a trabajar, a estar dispuestos a entrar por la puerta y no por la ventana, ¿verdad?, que es lo fundamental. Sin embargo, lo que hemos visto y lo que lamentablemente ha aparecido en las noticias son muchas veces personas que no están dispuestos ni siquiera a cumplir con la ley que rige para todas las personas que pisan el territorio nacional. O sea, vimos cómo en una oportunidad los migrantes golpearon a carabineros, ¿verdad? Posteriormente fueron expulsados. Hemos visto cómo este grupo de personas extranjeras, no quiero decir país, pero terminaron asesinando a Byron Castillo, digamos. Vemos también a muchas otras personas que andan en las calles, en fondo, vendiendo algunos implementos que a veces son robados, ¿verdad? Hemos visto cómo el aumento de los índices delictuales en un porcentaje importante corresponde a migrantes, de manera que tenemos que controlar este fenómeno para, como tú bien dices, María José, produzca beneficios recíprocos para el país, que nosotros como Chile, que los recibimos, y también para las personas que buscan con legítimas aspiraciones un mejor vivir, mejores oportunidades para sus vidas, sobre todo dentro del contexto de la dictadura venezolana. Bueno, esas han sido las opiniones entonces de la abogada Paz Charpentier y el consejero regional de nuestra región, la región del Biobío, Javier Sandoval. Muchas gracias por sus aportes, por sus opiniones ante la contingencia nacional, que lamentablemente es grave. Espero se mejore todo esto, ¿verdad? No en el largo ni mediano plazo, sino que en el corto plazo esto se pueda solucionar y finalmente nuestro país sea un país mucho más acogedor también para los migrantes. Que estén muy bien. Saludos. Buena semana. Saludos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao.